En este vídeo vamos a analizar las particularidades de la traducción de textos periodísticos en el ámbito económico-financiero. Como hemos visto en vídeos anteriores, podíamos acercarnos al concepto de economía o al concepto de textos económico-financieros desde 4 perspectivas diferentes. Por una parte, el campo de conocimiento, por otra parte, el nivel de conocimiento de los receptores, en tercer lugar, por la situación comunicativa, es decir, la finalidad que tiene el texto, y por último, los participantes en la comunicación que genera ese texto. Pues bien, en este caso, para adentrarnos un poco más en la traducción de los textos periodísticos, nos vamos a centrar en el nivel de conocimiento de los receptores. Como habíamos visto también en el primer vídeo de este MOOC, habíamos visto que nos podíamos encontrar con 3 tipos de comunicación en función del nivel de conocimiento de los receptores. Por una parte, la comunicación especializada, que sería aquella que tiene lugar entre expertos, es decir, tanto el emisor como el receptor es experto. En segundo lugar, la comunicación que podríamos denominar semiespecializada, en la que el emisor es experto y el receptor es semiexperto en la materia, y por último la comunicación divulgativa, es decir, aquella que se produce entre un emisor experto y un receptor que no lo es. Pues bien, en el caso de los textos periodísticos nos encontraríamos entre las 2 dimensiones finales, es decir, entre la comunicación semiespecializada y la comunicación divulgativa, obviamente dependiendo del nivel de especialización de ese texto del que estemos hablando. Por ejemplo, pues habrá publicaciones muy especializadas, como puede ser el The Economist o como puede ser en español el diario Expansión o el diario 5 Días, o nos encontraremos también con otro tipo de textos periodísticos que están sacados, pues, por ejemplo, de una publicación general, como puede ser El País, pero que tienen una sección específica de economía. Entonces, en este caso, los receptores de ese tipo de publicaciones serían diferentes. En un caso estaríamos hablando de comunicación semiespecializada, porque necesitaría el receptor un nivel de conocimientos específico para entender el contenido que ahí aparece, y por otra parte nos encontraríamos con comunicación más divulgativa, es decir, que cualquier persona sin un conocimiento demasiado profundo del tema podría entender esos textos. En realidad, si nos acercamos a este tipo de textos, que serían los textos periodísticos en el ámbito económico-financiero, nos encontraremos que tienen características, obviamente, que relacionan los textos periodísticos, luego características propias específicas de los textos periodísticos y características propias del lenguaje económico-financiero que nos vamos a encontrar en ellos. En relación con las primeras, pues por ejemplo, dentro de los textos periodísticos, los rasgos más distintivos pues serían, por ejemplo, la concisión, la exposición clara de los contenidos, la sintaxis sencilla, el orden lógico a la hora de exponer las ideas. Y sobre todo en este vídeo nos vamos a centrar en las particularidades propias del lenguaje económico-financiero, que son aquellas que lo van a diferenciar de otro tipo de lenguajes que nos podemos encontrar en la prensa. Uno de los rasgos distintivos y que quizá dentro del ámbito de la traducción más problemas nos van a causar va a ser la expresividad de las imágenes que nos vamos a encontrar en este tipo de textos. Son muchísimos los juegos de palabras que van a aparecer en los textos periodísticos en este ámbito. A lo largo del vídeo iremos viendo algunos ejemplos que os ayudarán mejor a entender un poco este tipo de particularidad tan clara que tienen este lenguaje. Por ejemplo, y como veis en la transparencia, pues nos podemos encontrar términos que hacen referencia o hacen un uso, digamos, metafórico, similar a lo que podríamos ser el sistema de carga de una lavadora. Pues, por ejemplo, nos encontramos términos dentro de la prensa, como por ejemplo front-loading loans, en contraposición a los back-loading loans, que hace un poco el juego, ¿no?, en relación con cómo se carga la ropa dentro de la lavadora. Para referirnos, por ejemplo, a préstamos con términos de amortización decrecientes, en el primer caso, es decir, el front-loading loans, o creciente, como sería el caso opuesto de back-loading loans. Nos encontramos también otro tipo de términos que si recordáis, bueno, pues han estado inundando un poco la prensa, sobre todo desde la crisis económica, ¿no?, desde el inicio de la crisis, como puede ser en inglés el bubble, que ha tenido la traducción en español, digamos, literal, o el calco directo, como podría ser la burbuja, ¿no?, para referirnos a todo lo que es especulación. Al mismo tiempo nos encontramos términos como toxic assets, con gran carga expresiva, ¿no?, para referirnos a activos tóxicos, o por ejemplo los
los tan utilizados junk bonds, que serían pues, los bonos basura, ¿no? Que nos encontramos muy frecuentemente en la prensa. En muchos casos existe un equivalente directo en la prensa en español, en muchos casos es directamente el calco, pero en otros nos va a resultar un poco más complicada realizar la traducción, pues no encontramos una metáfora en la lengua española para referirnos al concepto. Ya explicaremos un poco más tarde qué podemos hacer en relación con estos casos. El segundo de los rasgos distintivos de este tipo de textos sería el dominio del léxico anglosajón. Tanto en los textos en inglés, ya hemos comentado también en vídeos anteriores que quizá en el campo económico nos podemos encontrar términos de un origen latino más frecuentemente que quizá en la prensa, digamos, financiera. Entonces, en la prensa financiera es mucho más habitual encontrarnos términos de origen sajón. Nos pasa lo mismo, digamos, en la prensa española. En muchísimas ocasiones nos encontramos los textos plagados de anglicismos, y no porque no exista el término en español o exista un término propio para referirnos a ese concepto en español, sino simplemente porque muchas veces es un lenguaje, o al utilizar el anglicismo nos encontramos con un lenguaje pues más directo, más breve, más expresivo, y que realmente es preferido en muchas ocasiones por los expertos. Nos encontramos términos habitualmente como cash flow, como gap, como leasing, retail, dealer, broker, crowdfunding, que en muchísimas ocasiones ya existía como tal en español un término para referirnos a ese concepto. Sin embargo, pues estos términos están entrando cada vez más en la jerga de los economistas y por lo tanto en los textos que utilizan. El tercero de los rasgos que podríamos identificar o que podríamos considerar distintivos de los textos periodísticos en el ámbito económico-financiero sería el uso de siglas, acrónimos y formas lingüísticas que podríamos considerar mutiladas. En muchos casos se trata de términos igualmente con gran carga expresiva porque hacen referencia a otros conceptos. Por ejemplo, nos encontramos en muchísimas ocasiones términos como eyes, que haría referencia, ¿no?, que digamos el juego de palabras que ahí tendríamos haría referencia a ojos, cuando en realidad, digamos, es un acrónimo que viene del término Equity Yield Enhancement Securities, es decir, un tipo de título, ¿no?, con rendimiento mejorado en relación con las acciones. O, por ejemplo, nos encontramos también otro acrónimo que podría ser CHIPS, que hace referencia pues, bueno, a las patatas fritas, o incluso podríamos pensar también a un chip informático, cuando en realidad estamos hablando de un sistema de compensación interbancaria internacional, el Clearing House Interbank Payment System. Luego, muchas veces este tipo de lenguaje, que es mucho más gráfico o que podemos asociar con otros conceptos, es el que utilizan los expertos para expresarse en sus textos. Por ejemplo, en español pues nos encontramos muy frecuentemente términos como OPA, para hablar pues la oferta pública de adquisición de acciones. Ya son términos que no necesitan explicación, es decir, esa sigla no va a venir explicada en los textos. ¿Por qué? Porque es la fórmula habitual en la que se utiliza. O el tan utilizado EBITDA, que no solo nos lo podemos encontrar, por ejemplo, en memorias anuales, para referirnos, ¿no?, pues, cuando estamos hablando del estado financiero de una determinada empresa, sino que va a ser muy habitual también encontrarlo en la prensa, y es un término que tanto en inglés como en español se va a utilizar habitualmente en este tipo de textos. Haría referencia, como sabemos y como hemos explicado ya en otros vídeos, a Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, es decir, para marcar un poco el rendimiento, ¿no?, que ha tenido una determinada empresa o una determinada sociedad. Otro de los rasgos más característicos de este tipo de textos serían las expresiones referidas a animales. Es un uso completamente metafórico, nos pasa exactamente igual que el uso de metáforas de colores que veremos posteriormente. Entonces, en relación con los animales es muy curioso el uso que se hace de este tipo de metáforas para referirnos a determinados elementos, ¿no? Por ejemplo, en el mercado bursátil es muy habitual referirnos a utilizar los términos bull and bear, es decir, el toro y el oso, para referirnos, ¿no?, pues a cualquier tipo de especulación alcista o bajista, respectivamente. Este tipo de unidades, que son obviamente metafóricas, no tenemos en español una metáfora clara para referirnos a estos dos elementos. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la traducción? Pues obviamente explicar el concepto que hay detrás. Por eso quizá una de las traducciones más habituales para este tipo de términos sería, pues como he mencionado previamente, ese mercado alcista o mercado bajista.
Encontramos también otras unidades, como por ejemplo podría ser CATS, pues que sería un nombre en este caso que haría referencia a un tipo de bono, para que también obviamente hace referencia a un animal, ¿no? En este caso sería un acrónimo que hace referencia a Certificate of Accrual on Treasury Securities, es decir, un tipo de bono en especial. Pero es bastante curioso el uso que se hace del término, ¿no? Como unidad y como al mismo tiempo juego de palabras metafórico para hacer referencia a un concepto que es puramente financiero. Nos encontramos también otros ejemplos en los que un determinado término en inglés, como por ejemplo puede ser bulldog bonds, ¿no? Es decir, tipo de bonos, que en español tienen digamos, un equivalente que no es como tal una metáfora, pero sí que tiene un cierto término que alude un poco al significado que aporta, ¿no? Por ejemplo, en español ese tipo de bonos, que sería ese bulldog, ¿no? Como animal, ¿no? Podríamos considerar peligroso, suele aparecer como bonos matador, es decir, no es como tal una metáfora que hace referencia a un animal, pero sí que hace referencia al tipo de bonos, es decir, el concepto metafórico está trasladado desde el punto de vista semántico. Serían bonos que se emiten, ¿no? Una empresa, en este caso no española, pero que sí que va destinada al mercado español. Como he anticipado anteriormente, otro de los usos metafóricos más habituales en este tipo de textos serían los nombres de colores, o la utilización de la metáfora de los colores con digamos, el significado que ese color denota en las distintas culturas. Por ejemplo, es muy habitual encontrar en la prensa el uso del término de Big Blue para referirnos a IBM, ¿no? Quizá por el color corporativo que tiene. Al mismo tiempo, encontramos términos como blue chips, por ejemplo, pues para referirnos a valores bursátiles que son punteros o que son muy estables. Por ejemplo, encontramos también metáforas, como no, con el color rojo, ¿no? Por ejemplo, con los números rojos, o el red interest, para referirnos a intereses pues que quizás son pues más deudores, ¿no? Intereses que podríamos considerar pues más bien negativos. Green shoe, pues por ejemplo, para referirnos a una cláusula de garantía de emisión futura, o el uso, digamos, coloquial, que es muy frecuente en los textos, del término greenback, ¿no? Para referirnos coloquialmente o familiarmente al dólar. Pues son, digamos, unidades que aparecen en los textos y que en muchas ocasiones pues, no cuentan con un equivalente directo en español, sino que tenemos que optar por la traducción que podríamos denominar explicativa, ¿no? La traducción semántica, explicar ese concepto que hay detrás de la metáfora. También es bastante habitual el uso de personificaciones en este tipo de textos periodísticos, pues por ejemplo, para hacer referencia a los distintos tipos de empresa, quizás el ejemplo más característico. Hablaríamos, por ejemplo, de giant companies para las empresas que son muy grandes o con un gran número de empleados. Hablaríamos también de parent company, ¿no? O de mother company, para referirnos un poco a las empresas matrices, en contraposición al sister company, que serían las empresas filiales o pertenecientes a un mismo grupo. Entonces es muy curioso el uso que se hace de estos términos que son, digamos, familiares, aplicados al mundo económico-financiero. En esta transparencia final podéis ver unas referencias que os ayudarán a complementar un poco la información que se ha expuesto en el vídeo y que esperamos que os resulten de utilidad a la hora de enfrentaros a la traducción de los textos periodísticos económico-financieros. Nos vemos en el siguiente vídeo.